Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 8 de este canal de YouTube. Y este episodio se llama Complicado o Complejo, Complejo o Complicado. Y trata sobre un tema que yo, que tengo una formación académica en computación muy rara, porque soy mayormente autodidacta, yo estudié matemática, qué sé yo. Entonces tengo muchos agujeros en mi formación. Y este en particular es uno que no tengo, porque esto un profesor decidió explicármelo en algún momento, y desde entonces lo sé. Pero me sorprende que hay mucha gente que no. Y que de hecho tiene fama de ser un tema complicado, lo que vamos a ver, cuando en realidad no es un tema tan complicado. Es un tema sí requiere algo de conocimiento, de distintas cosas, y un poco de pensar acerca de lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, pero no mucho más que eso, que es complejidad algorítmica. En particular, yo hace un tiempo trabajaba en Medallia, es una empresa muy copada para laburar. Si quieren postularse un puesto ahí, avísenme, les puedo contar cómo es trabajar ahí. Y una de las cosas que se pone mucho énfasis en la entrevista para entrar a un puesto en Medallia era complejidad algorítmica. Se hacían dos preguntas sencillas sobre complejidad algorítmica y montones de gente que son programadores competentes, no me cabe ninguna duda, no podían responder preguntas sobre complejidad algorítmica. Cada vez que me pasaba eso, a mí se me hacía un agujero en el corazón, porque tipo, te vas a perder una oportunidad de laburo que es importante para vos por no saber un tema que literalmente se puede explicar en 15 minutos. Así que acá tienen, esta es mi explicación en 15 minutos sobre complejidad algorítmica. Van a salir sabiendo poquito, pero ese poquito es la parte importante. Vamos entonces a probar a ver si nos sale. Si no sale, bueno, mala suerte. Es un canal de YouTube, ¿qué esperaba? Vayan a la universidad, muchachos. Entonces, complejidad algorítmica. Esto ustedes lo van a ver muchas veces usando lo que se llama Big O notación de O grande. Entonces, ¿a qué nos referimos con complejidad algorítmica? Vas a ver cosas como esta. Te van a decir, ah, claro, ese algoritmo es ON o N log N. Cosas así, ¿no? ¿Qué significa eso? Suele ser también es del orden de n o del orden de n log n. Y hay varias variantes. Pero las más comunes son de orden de 1, orden de n, orden de log n, orden de n log n, orden de n cuadrado. Y si tiene un caso muy patológico, orden n factorial y cosas así. En principio pueden poner cualquier función. Ahí decir, esto es del orden de el coseno de n. Y van a impresionar a todo el mundo porque jamás nadie vio una función que sea orden del coseno de n. Pero es re posible. No sé bien qué significaría, pero es posible. Así que bueno, ¿qué significa esto? Bueno, el que está viendo ahí en pantalla es el ejemplo más fácil posible de una función. El ejemplo más fácil de complejidad algorítmica que puede haber. Es una cosa que es lo que se llama O1. Esta función en particular es O1. ¿Qué quiere decir O1? Que tarda siempre lo mismo. No importa lo que le des de entrada. Yo acá podría tomar como entrada, no sé, la cantidad de argumentos que yo quisiera. Y no importa, porque no los uso para nada. Y básicamente es constante. Esto de tarda siempre lo mismo. Podría inclusive hacer algo que realmente se base en la entrada. Por ejemplo, podría revolver el tipo del argumento que me mandaron. Y eso hace algo medianamente útil, lo mismo que la función type. Y la función type es constante. Yo le mando un número o le mando una lista de 1.000.000 de números. Tarda más o menos lo mismo. Me va a decir, es una lista, o es un float, o es un lo que fuera. Entonces tarda más o menos siempre lo mismo. Eso significa que es constante. ¿Significa que es rápido? Decir que tiene orden 1, decir que es constante. No. Y esa es una parte que es sumamente importante para entender complejidad algorítmica. Esto, todo lo que significa es que tarda más o menos lo mismo, no importa lo que le dé como argumento de entrada. ¿Ok? Eso, nada más. En una de esas, esto que yo estoy haciendo acá, este en particular, no tarda casi nada. En una de esas yo estoy calculando el primo de Mersenne número n y tarda un montón, eso no es constante. Pero en eso estoy haciendo algo sumamente complicado con ese número, con ese argumento, y si tardo lo mismo para cualquier argumento que me den, entonces va a ser constante. Por ejemplo, un ejemplo muy pavote de una función que es constante pero tarda un montón
Esa función es súper lenta y es constante. ¿Por qué? Porque tarda siempre lo mismo, no importa lo que le dé como argumento. Eso es todo lo que significa. No significa que es rápido. No significa que es mejor que otra cosa. En una de esas es posible que para tu caso de uso una función que es de orden de 1, que es de tiempo constante, es mala, es fea, no te sirve. ¿Por qué? Porque tarda mucho. En una de esas tenés que usar una cosa que sea de orden de n, pero que es mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el caso más fácil. Es casi patológico, porque es un caso en el cual realmente tarda lo que tarda. ¿Ok? Buenísimo. Ya vimos uno de los casos más comunes. Veamos ahora el siguiente. Noten mi tecnología avanzada para tener varios ejemplos de unos chicos. Se llama dejar líneas en blanco. Ahora vamos a ver un ejemplo lineal. Esto es una función que es lo que se llama de orden de n. ¿Qué n? Bueno, generalmente las cosas que son de orden de n, lo que pasa es que el tiempo que tardan es proporcional a la cantidad de cosas que le pasas. En este caso le estoy pasando un solo argumento, que es una lista. Pero lo importante es cuántos elementos tiene la lista. Esta función, que es una suma, es una cosa que tarda más mientras más elementos le doy. ¿Cuánto más? Si le doy el doble de elementos, va a tardar más o menos el doble. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, y esto es la parte más básica de todo este tema de complejidad algorítmica, si tenés un for y estás iterando sobre tu entrada, es recontra probable que sea orden de n. Si tenés un solo for y estás iterando sobre los datos que vos recibís, es re probable que sea orden de n, que sea lineal. ¿Por qué? Porque en el medio está lo que vos haces y lo haces una vez para cada elemento de la lista. O de la cosa que sea que te dieron, o de los elementos que te dieron como entrada. Entonces, si haces la misma cosa una vez para cada uno, entonces va a ser lineal. Pero, siempre y cuando esto que tengas acá en el medio, en el for, esto que vos haces en el for, sea constante. ¿Ok? Si eso es constante, y vos lo haces una vez para cada elemento de la entrada, es lineal. Punto. Listo. No tiene más nada que hacer. Es así. Si eso que vos haces para cada elemento de la entrada no es constante, entonces esto no va a ser lineal. Entonces, ¿cuándo es lineal? Cuando tenés una iteración sobre cada elemento de la entrada y lo que haces dentro de la iteración es lineal. Es constante. Ya está. Listo. Eso es lineal. Pasemos al siguiente. Cuadrático. Estas son cosas que son del orden de n al cuadrado, como en este caso. En este caso lo que tenemos es, estamos buscando, haciendo una suma, pero no sobre una lista, sino sobre una matriz cuadrada. El argumento matriz es una lista de n listas, y cada una de esas listas es de longitud n. Entonces, ¿qué hago? Itero sobre las listas que tengo en la matriz. Y tengo un solo for. ¿Entonces esto es lineal? No, no es lineal. ¿Por qué? Porque lo que hago dentro de mi iteración no es constante. ¿Se acuerdan lo que les había dicho antes? Que para que fuera lineal tenía que ser una iteración sobre mis elementos de entrada y después hay adentro una cosa de orden constante. Esto no es constante, es lineal. Y esto es una cosa que es útil saber. Cuando vos componés complejidad, la multiplicás. Si vos tenés una cosa que es de orden de n y adentro de esa cosa, porque tenés un for, y adentro de esa cosa tenés otra cosa que también es de orden de n, entonces te queda de orden de n por n. ¿Cuánto es n por n? Es n al cuadrado. Por eso esto es cuadrático. ¿Ok? Si tenés. Entonces, ¿cómo sabemos que una cosa es cuadrática? Cuando iterás básicamente dos fors anidados. Tenés dos iteraciones, una dentro de la otra, y la operación que hay adentro de los dos fors es constante. ¿Ok? Entonces, yo esto también lo puedo escribir así. Ahí queda más claro. Tengo dos fors anidados y la cosa que hago adentro de los fors es constante. Entonces, es del orden de n por n. Una variante de esto es que ¿qué pasa si tengo n listas y cada una de ellas tiene longitud m? Bueno, entonces, esto
se hace n veces, esto se hace m veces, y esto no es cuadrático, es n por m, que también es una notación que van a ver muy seguido. Resumiendo, cuadrático. Generalmente tenés dos iteraciones, y cada una de ellas tiene la misma longitud, y la operación que vos haces adentro de las iteraciones es constante. O tenés una sola iteración, y lo que tenés adentro de la iteración es lineal. ¿Ok? Buenísimo. Pasamos al siguiente. Logarítmico. Esto es el que más molesta a toda la gente. Esto se suele escribir como que es del orden del logaritmo de n. ¿Por qué esto asusta a la gente? Porque nadie se acuerda que miércoles era un logaritmo. Lo sé, los entiendo. Yo estudié matemáticas 5 años. Tengo que pensar antes de decir que es un logaritmo. Pero también está el problema de que la manera en la que se explica el logaritmo habitualmente no es conducente a que entiendan por qué esto es logarítmico. ¿Por qué esto es logarítmico? El logaritmo normalmente se explica como es el número al cual vos tenés que... es la potencia a la cual vos tenés que elevar la base para que te dé el número. Es decir, si por ejemplo el número es n y el logaritmo es base 2, entonces es un número tal que 2 a la eso, a esa cosa, ese logaritmo, es n. Que dicho así, suena re complicado de pensarlo. A mí me cuesta, o sea, cuesta meter eso en la cabeza de uno. Pero mira de esta manera. Otra manera de definir el logaritmo es ¿cuántas veces tenés que dividir una cosa hasta que te dé 1? Te dirán, eso es una pavada, porque si lo divido nunca me va a dar 1. Bueno, no, división entera. Entonces, por ejemplo, sobre todo cuando haces el logaritmo base 2, que es el que nos interesa porque trabajamos en sistemas, gente. Entonces, ese es un ejemplo clásico, es esto. Esto es una búsqueda por bisección. Lo que tengo es una lista que está ordenada. Quiero buscar el elemento X y saber si está o no está. Entonces lo que hago es partir la lista por la mitad. Me fijo. Ah, está ordenada. X es más grande que el más grande de esa mitad, o más chico que el más chico de esa mitad. Entonces me fijo y voy, está más abajo. Entonces la parte de abajo la parto por la mitad. Me fijo si está más arriba o más abajo de esa mitad. Y entonces digo, me queda esta mitad. Entonces esa me fijo, es más grande o más chico que la mitad. Y voy partiéndolo. ¿Y cuántos pasos tardo para hacer esto? Supongo que tengo un elemento y tengo una lista que tiene 8 elementos. Estoy buscando un elemento en una lista que tiene 8 elementos. ¿Cuál es el peor caso? Que agarro la lista y la parto por la mitad. Me quedan 2 de 4. Eso es 1. Una iteración. No sé dónde. No es ese del medio, así que no sé dónde está. Bueno, tengo 4 elementos. Lo parto por la mitad. Todavía no lo encontré. Me quedan 2 listas de 2 elementos. Lo parto por la mitad. Me queda... Error. Me da muchísima vergüenza que en esa parte puedan escucharme decir, si yo no lo estuviera censurando, que 2 a la 4 es 8. No, 2 a la 3 es 8. Mil disculpas. Es así de fácil. Si ustedes están hablando en base 2, buscan la potencia de 2 más cercana, se fijan qué potencia de 2 es, bueno, eso es el logaritmo. ¿Ok? Yo te digo, 131, la potencia de 2 más cercana es 128. Que es 2 a la algo, bueno, listo. Eso es más o menos el logaritmo en base de 2 de 131. Te digo, 273, la potencia de 2 más cercana es 256. Bueno, eso es más o menos lo que va a ser el logaritmo en base 2 de ese número. Con base 2 es fácil porque todos tenemos memorizadas las potencias, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1004 y así. Pero con cualquier número es lo mismo. ¿Querés saber cuál es el logaritmo en base 3 de 31? Y bueno, lo más cercano es 27, que es una potencia de 3, y es 3 a la 3. Entonces es 3 y algo. Así que eso es lo que es el orden logaritmo de n. ¿Cómo sé cuando un algoritmo es logarítmico? Bueno, porque lo que vas a hacer es probablemente, no es la única manera, pero es la más probable, lo que vas a hacer es agarrar todo lo que vos tenés como entrada y partirlo en una cantidad determinada de pedazos, no digo n porque lo usamos otra cosa, en x pedazos, y cada pedazo de esos volver a partirlo en x pedazos, y a un pedazo de esos partirlo en x pedazos, y a un pedazo de esos partirlo en x pedazos. ¿Y cuántas veces vas a hacer eso? Logaritmo de x. Logaritmo de n en base x. ¿Ok? Significa que esto es mejor que una cosa que es cuadrática, que es mejor que una cosa que es lineal, mejor que una cosa que es constante. No, en principio no. ¿Por qué? Porque en todos estos casos, esto de escribir, por ejemplo, O de n,
es un atajo. Es, no te está mostrando todo. Por en realidad es O de n más C. Y en realidad es peor. Es O de n por A más C. ¿Qué es esto? A es cuánto tarda la cosa lineal que tengo adentro del algoritmo, la cosa constante que tengo dentro del algoritmo lineal. Yo tengo una cosa constante que tarda 1 segundo y lo hago una vez para n elementos, eso va a tardar n segundos. Si tengo una cosa lineal, o una cosa constante que tarda 10 segundos, entonces va a tardar 10 segundos por cada elemento. Si tengo 10 elementos, va a tardar 100 segundos. Y aparte hay un C, porque es perfectamente posible que cuando vos tenés una cosa lineal, casi siempre vas a tener una parte que no está dentro del for. Por ejemplo, esto. En este caso, eso hay que hacerlo siempre. Así lista estuviera vacío, tengo que asignar esta parte y esta parte. Tengo que hacerlo, tengo que asignarle 0 al acumulador, perdón, tengo que asignarle 0 al acumulador y tengo que devolver el resultado. Y esa parte es constante, eso lo hago siempre. Entonces, cuando yo digo que es del orden de n, en realidad es del orden de n multiplicado por una constante y sumado a una constante. Y dependiendo de cuánto sea n, y de cuánto sea a, y de cuánto sea c, capaz que la parte más importante de esto es c. O capaz que la parte más importante es cuánto es n. ¿Ok? No lo sabemos. En general, la complejidad algorítmica te da una idea muy cruda de cuánto cuesta usar una función determinada, usar un algoritmo determinado. En general, si n es ilimitado, o sea, puede llegar a ser muy grande, sí, mientras mejor sea tu complejidad algorítmica, o sea, siempre va a pasar que 1 es mejor que n, que 1 es mejor que el logaritmo de n, que es mejor que n, que es mejor que n log n, que ese no lo expliqué, pero lo puedo explicar ahora, que es mejor que n al cuadrado, que es mejor que n a otra cosa que no sea el cuadrado, que sea al cubo, que es mejor que n factorial. Si no, un algoritmo que n factorial, bueno, muchachos, no, es una cagada, no lo usen, salvo que no tengan otra alternativa. Entonces, esto siempre es así. No, no es siempre así. Depende de un montón de cosas. Porque capaz que esta cosa que es de orden de 1 es una cosa que tarda un montón, pero eso sí, no itera. No itera, pero tarda una bocha. Y capaz que este que es, no sé, n, itera sobre n, pero itera rapidísimo. Entonces, es re poco. ¿Bien? Entonces, en general, sí, mientras mejor sea la complejidad algorítmica, mejor. Mientras más bajo estén en esta cadena de prioridades, de preferencias, mejor. Mejor para ustedes. Pero no garantiza nada. Y no implica tampoco que la solución que tengan es óptima porque tienen la mejor complejidad algorítmica posible. Por ejemplo, en un video anterior, en el episodio 7, yo agarro una biblioteca de ordenamiento topológico y hago que ande 1000 veces más rápido. ¿Por qué? Porque reemplacé una línea de código. ¿Y la reemplacé por algo que tenía mejor complejidad algorítmica? No. Era una línea que tenía complejidad n y la reemplacé con una línea que tiene complejidad n. Nada más que la reemplacé con una cosa que tiene complejidad n, pero la constante a era la milésima parte de lo que era en lo que venía usando. Entonces, uno puede mejorar las cosas por un factor arbitrariamente grande sin cambiar la complejidad algorítmica. Porque si yo hago que este A sea la mitad de lo que era antes, y bueno, va a andar el doble de rápido. Exactamente el doble de rápido. Si ignoramos E. Muy cerca del doble de rápido. Entonces, no piensen en la complejidad algorítmica como una herramienta de optimización que les va a resolver todos los problemas. No es así. Ayuda, es una guía, es un guideline, los ayuda para algunas cosas, pero no es tampoco el sumum de encontrar cuál es la mejor solución para las cosas. Otro punto a considerar es que a veces no vale la pena. No vale la pena. Si estás ordenando 4 elementos, no te importa. Si estás buscando no sé, estás haciendo cualquier cosa y tenés 10 elementos, tenés 50 elementos, no importa. Probablemente no importa. Tenés que saber lo que estás haciendo. Tenés que saber que estás haciendo una solución ineficiente porque no tenés ganas de ponerte a laburar en una solución mejor. ¿Ok?
Tenés que hacerlo conscientemente. Si lo haces conscientemente, es perfectamente aceptable para un desarrollador elegir una solución que tiene la complejidad algorítmica equivocada. ¿Por qué? Porque quiero escribir código fácil que yo pueda entender más tarde. Pero tenés que saber, porque el día de mañana, cuando en vez de tener que ordenar 50 elementos o de procesar 50 elementos, proceses 1.000.000 de elementos, de golpe va a estar lento. Entonces pasan cosas como esta. Yo te escribo if x in m, ¿no? If x in m return true. ¿Eso qué complejidad tiene? Depende. Depende de qué es lo que sea m. Y esto es una de las cosas más comunes que fallan, por ejemplo, en Python, porque en Python, como tiene duck typing, tiene ese polimorfismo implícito, pasa lo siguiente. Yo puedo preguntar si x está en un diccionario, puedo preguntar si x está en una lista, si x está en una tupla, si x está en un conjunto, si x está en un montón de cosas. Entonces, ¿tarda siempre lo mismo esto? No. Si esto es una lista, esto es lineal. Con lo cual, si vos tenés una lista que tiene 1.000.000 de elementos, va a tardar 1.000.000 de veces más que si tenés una lista que tiene un elemento. Si es una lista ordenada, entonces puede ser log n. Porque lo podés hacer con una búsqueda por bisección y vas a tardar logaritmo en base 2 de la longitud de elementos. Eso es mucho más rápido para muchos elementos. Para pocos elementos es más o menos lo mismo que lineal, pero para muchos elementos es mucho más rápido. Entonces, si esto fuera un conjunto, entonces tiene otra complejidad. No me acuerdo en este momento cuál es la complejidad para conjunto, pero bueno, tiene menos complejidad que para buscar una lista. Entonces, una de esas, lo importante acá es saber, claro, yo estoy usando esto, que lo uso como un container, una cosa, una bola de elementos. Tal vez lo que me interesa a mí, si la uso siempre para esta clase de cosas, para saber si tiene elementos adentro o no, es que no sea una lista, sino que sea un conjunto, porque es más eficiente. Y no cuesta nada cambiarlo, es cambiar cuando le declarás. Y usar add en vez de extend, y qué sé yo. Entonces, a veces la complejidad algorítmica está así escondida en líneas de código que uno piensa que son boludas. Esa línea es una línea boluda, pero dependiendo de la estructura que estés usando, puede ser que tenga implicancias de complejidad algorítmica. Porque si esto encima yo lo pongo dentro de un for lista in response, esto es código inventado, ¿ok? ¿Qué complejidad tiene esto ahora? Si response es una lista de listas, de golpe esto es n por n, si es una lista, es cuadrático. En cambio, si response es una lista de conjuntos, entonces es n por, no sé, logaritmo de n o algo por el estilo. Y resulta que, bueno, la diferencia entre lo que tardas en hacer una cosa cuadrática o una cosa n log n es muy grande para una cantidad grande de elementos. Entonces puede tener mucha implicancia de performance. Hay un dicho que muchas veces se usa para que la gente evite optimizar cosas, que es que la optimización prematura es la raíz de todos los males. No es cierto, no es cierto. Es la raíz de un montón de males, porque muchas veces te lleva a hacer código complicado. Y es mucho más fácil, y esto es un dicho que es mucho mejor que ese, es mucho más fácil hacer que un código que funciona bien sea rápido, que hacer que un código que funciona rápido ande bien. Es mucho más fácil agregarle velocidad a un código correcto que agregarle corrección a un código rápido. Porque el código rápido probablemente esté escrito al borde de lo que vos llegás a entender de código. Hay un dicho que creo que es de Nut también, ya que estamos usando frases hechas, hay un dicho de Nut que es: si estás escribiendo el código más complicado que vos podés escribir, si estás usando toda tu astucia para escribir código, por definición no sos lo suficientemente astuto para debuguearlo. Así que imagínate para optimizarlo, menos todavía. En consecuencia, esto, señores, es complejidad algorítmica. No implica el tratar de analizar la complejidad algorítmica de algo que esa cosa sea complicada. El concepto de complejidad algorítmica es muy sencillo. Es, che, ¿cuántas veces corre esto? Comparado con lo que le doy como entrada. Corre una sola vez, no importa lo que le doy como entrada. Y esa única ejecución que hago, ¿tarda siempre más o menos lo mismo? Constante. Corre una vez para cada cosa que le doy como entrada, y cada vez para cada una de esas cosas tarda lo mismo. Lineal. Corre una vez para cada elemento que doy como entrada, y para cada elemento que doy como entrada tarda n, es lineal, entonces es cuadrática. Lo que estoy haciendo es partir la entrada de un montón de pedacitos y después agarrar un pedacito, volver a dividirlo, agarrar un pedacito, volver a dividirlo, agarrar un pedacito, volver a dividirlo. Logarítmico.
Agarro un montón de cosas y cada una de ellas la agarro y la parto en pedacitos, bla, 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 en el ON. Ya está. Eso es suficiente para probar una entrevista por lo menos la pregunta sobre complejidad algorítmica en una entrevista de trabajo en Medallia. Si le sirve como parámetro de si aprendieron lo suficiente o no. Espero que les haya sido útil. Hasta luego.